Muy buenas para todos, mi nombre es Rodrigo Castrillón, soy estudiante de medicina de la Universidad del SINU, perteneciente al curso de ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, lo que es la rotura prematura de membrana, que es una patología muy frecuente en las gestantes. A continuación vamos a abordar una serie de diapositivas donde trataremos de abordar todo el tema. Entonces tenemos que a manera de definición se define como la pérdida de la continuidad de las membranas ovulares con la salida del líquido amniótico que ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Según la edad gestacional, rotura prematura de membranas pretérmino después de la semana 20 y antes de la semana 37, rotura de prematura de membranas a término que ocurre en embarazos a término después de la semana 36. Terminología, entonces tenemos que periodo de latencia, rotura de membranas prolongada. El periodo de latencia es el tiempo que va desde la ruptura de las membranas hasta la aparición de las contracciones uterinas. Rotura de membranas prolongada es la ruptura de las membranas después de 24 horas de evolución. Entonces tenemos tres clasificaciones: eh, previable, lejos del término, cercanas al término. La previable menor de 23 semanas, lejos del término de la 23 a la 31.6 semanas, cercanas al término de la 32 a la 36.6 semanas. Entonces tenemos que a manera de epidemiología, esta afecta aproximadamente a un 2 al 19% de los embarazos, se presenta en un 60 a un 80% de las gestaciones a término. El periodo de latencia promedio es de 7 días, aumenta a medida que disminuye la edad gestacional. Se presenta aproximadamente en un 10% de los nacimientos y se asocia a un tercio de los nacimientos de pretérmino. En la población general, la ruptura prematura de membranas corresponde al embarazo de término en el 8%, embarazos de pretérmino el 3% y menos del 1% a embarazos del segundo trimestre, previos a la viabilidad fetal. Entonces tenemos que la etimología o los factores de riesgo de la rotura prematura de membranas: infecciones maternas, infecciones de las vías urinarias, infecciones del tracto genital bajo, cervicovaginitis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones intrauterinas como la coriamnionitis, alteraciones del pH vaginal, incompetencia cervical, exploraciones cervicales, déficits nutricionales, tabaquismo, coito, concentraciones de prolactina, antecedentes de rotura prematura de membrana o parto pretérmino, antecedentes de cirugías cervicouterinas, trastornos patológicos de placenta, embarazos múltiples, polidoridáneos, entre otras. Vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la ruptura prematura de membrana. Antes que ello, vamos a hablar sobre la membrana que compone el citosol como el corión en el cambio, más el corión es más fuerte. Todo esto por la presencia de todas estas, por la presencia de colágeno en todas ellas y todas las estructuras y todas los componentes que en ella están. Siguiente. Hablando un poco de la fisiopatología, vamos a decir que pues, la ruptura prematura de membrana es un fenómeno multifactorial que va a estar pues, comprometido dado por el aumento de las tensiones en las membranas, por el debilitamiento congénito de las membranas, pues aquellas mujeres donde la mayoría de los partos son pretérminos. Vamos a tener lo que es el debilitamiento de las membranas por infecciones como la vaginosis bacteriana, y vamos a tener la iatrogenia, que debe ser por una reacción directa de la membrana, que está por un tacto, un cerclaje o una amniocentesis. Cuando vamos a tener diagnóstico, pues lo principal va a ser el interrogatorio. Vamos a tratar de indagar sobre los síntomas. Hay que tener en cuenta aquellas pacientes que manifiestan porque se le mojan las piernas, una salida de líquido profuso. Principalmente en las noches, pues hacer también el resto de estudios para esclarecer el diagnóstico y que no sea solo un mal diagnóstico. Vamos a tener el diseño físico de los genitales, que los genitales internos con la espectroscopia, pues se le pide al paciente que haga una maniobra de Valsalva que puje, lo que va a dar con la salida del líquido, lo podemos identificar fácilmente con la espectroscopia. Si no se puede apreciar el líquido, pues lo que podemos hacer es una punción e inyectar vitamina B12, que es pues, con un color rojizo, y le ponemos a la paciente una apófise estéril en la ropa interior, dado que en 24 horas, si encontramos presencia de líquido rojo, pues podemos dar con un diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Bueno, en el manejo
de la conducta general cuando no hay signos clínicos o infección ovular sería hospitalizar, un reposo absoluto en cama para prevenir un prolapso del cordón, paciente acostada pierde menos líquido. Bueno, el 80% del líquido amniótico es producido por la orina del feto. También la higiene perinal con antisépticos y apósitos estériles cada 4 horas. Limitar los tactos vaginales. Se pueden hacer solo cuando hay inicio de la actividad uterina para saber si está en trabajo de parto. Una esplucopía diagnosticada, evaluación dinámica uterina, es decir, los signos indirectos de la coriomnosis. Si esta no está indicada, solo se usa en un periodo corto, cuando el embarazo es mayor a 35 semanas, con el fin de retardar el proceso de parto, para poder administrar el inductor de maduración en el feto, es decir, betametasona de 12 miligramos por 2 días. Después de eso ya no se administra más útero inhibidor y se produce como terminación del embarazo. También un control y registro de temperatura y pulso cada 6 horas, que puede causar hipotermia, taquicardia y la fetidez del líquido amniótico, con signos tardíos. Posiblemente esta infección y tratar de desembarazar a la paciente. Bueno, también un recuento y fórmula leucocitaria para la detención precoz de la infección al ingreso después de las 48 y 72 horas. Una antibioterapia de ampicilina de 500 mg oral durante 7 días y eritromicina. Una neuroprotección de sulfato de magnesio y disminuir los riesgos de parálisis. También tenemos una conducta a la infección ovular que sería interrumpir la gestación dentro de las 24 horas independientemente a la edad gestacional. Las vías de interrupción dependen de las condiciones favorables a la inducción o no, preferiblemente de vía vaginal. También tenemos una extracción de muestras para cultivo y antibiogramas administrado al antibiótico de amplio efecto, mientras que el cultivo de ampicilina de 2 miligramos que se da de 6 a 12 días. Tenemos los riesgos perinatales, que es la prematuralidad antes de la semana 35 entre los menores, que esta es la más prematura. También una infección perinatal, que es el feto madre debido al aumento del periodo de la latencia, que se recomienda el término del embarazo, sea por parto vaginal y ya se mantendría la infección localizada y es más fácil el tacto. Solo está indicada en la cesárea y si se presenta en posición podálica, o con defectos óseos o con una producción del cordón umbilical. Bueno, otras complicaciones, el prolapso del cordón, que ocurre cuando la ruptura baja, sale del líquido y se contrae el cordón. También encontramos los oligamios severos que duran mucho más tiempo y pueden causar hipoplasia pulmonar o malformaciones esqueléticas y un desprendimiento de la placenta, que hay ruptura de membranas y sale una cantidad de líquido importante. Entre las pruebas de laboratorio tenemos la prueba de pH con papel de nitracina. Esta es una prueba que ya casi no se usa, ya que el pH en la vagina puede variar también por otros factores, como por ejemplo el caso de la vaginosis cándida. Vemos que el papel de nitracina se usa para probar el pH del fluido vaginal. La nitracina o fenastacina es un tinte indicador de pH en el rango de 4,5 a 7,5. El líquido amniótico generalmente tiene un rango de pH de 7 a 7,3, que es diferente del pH vaginal normal de 3,8 a 4,2 y a menudo diferente del pH de la orina, que suele ser menor de 6, pero puede ser más alto. Los resultados falsos negativos y falsos positivos de las pruebas de nitracina ocurren hasta en el 5% de los casos. Vemos que los resultados falsos negativos de la prueba pueden ocurrir cuando la fuga es intermitente o el líquido amniótico se diluye con otros fluidos vaginales. Vemos que los resultados falsos positivos pueden deberse a presencia de fluidos alcalinos en la vagina, como sangre, fluido seminal o jabón. Además, el pH de la orina puede elevarse hasta cerca de 8 si se infecta con especies de proteus.
En cuanto a la prueba de helecho, vemos que esta es una prueba de la cristalización. Vemos que debido al contenido de mineral que presenta el líquido amniótico, en la especuloscopia se toma una muestra con un baja lenguas y se pone en un portaobjetos y se deja secar a medio ambiente y posterior se mira al microscopio donde se observa pues la cristalización asemejándose la forma de una hoja de helecho y vemos que hasta se hace hasta 2 pruebas si sale negativa. Entonces vemos que, explicando bien, vemos que el líquido amniótico seco muestra un patrón de arborización, que por eso se le llama prueba de helecho. Cuando se observa bajo el microscopio, vemos que el líquido de fornix vaginal posterior se frota en un portaobjeto de vidrio y se deja secar aproximadamente menos de 10 minutos. Vemos que el líquido amniótico produce un patrón de helecho delicado en contraste con el patrón de arborización grueso y ancho del moco cervical seco. Vemos que el moco cervical bien estrogenizado o una huella dactilar en el portaobjeto del microscopio puede causar una prueba de helecho positiva falsa. Como lo dije, los falsos negativos pueden deberse al líquido amniótico inadecuado en el hisopo o una fuerte contaminación con el flujo vaginal o sangre. En cuanto al diagnóstico, tenemos la ultrasonografía. Muchos pacientes, si no la mayoría de estos, tienen oligohidramnios, es decir, un volumen de líquido amniótico inferior al esperado para edad gestacional. Los criterios para interpretación del volumen de líquido amniótico pueden variar, pero se definen como una bolsa vertical máxima del líquido amniótico que es menor a 2 centímetros de profundidad o un índice de líquido amniótico menor o igual al 5%. Si el volumen de líquido amniótico es normal, bajo, por ejemplo, un índice de 6 o 7 centímetros, se ordena una prueba comercial para detectar líquido amniótico y el resultado confirma o excluye el diagnóstico de ruptura prematura de membrana. Si en otro caso el volumen de líquido amniótico es normal, por ejemplo, un índice mayor a 7 centímetros o impresión sugestiva, o alto, por ejemplo, que el índice sea mayor a 24 centímetros con bolsa máxima vertical de mayor o igual a 8 centímetros o que presente una impresión sugestiva. Esto incluye razonablemente el diagnóstico de ruptura de membrana prematura. En cuanto al laboratorio, pues las pruebas de hematología y química son normales en ausencia de infección u otras complicaciones del embarazo. El diagnóstico diferencial. Bueno, aquí podemos encontrar lo que es la leucorrea que se presenta muy frecuentemente. Se caracteriza por ser un flujo genital blanco amarillento infeccioso asociado a prurito. Tenemos también la incontinencia urinaria, esto también es muy frecuente en la segunda mitad del embarazo, especialmente en pacientes multíparas, se puede dar por relajación perineal o retrolistocele. Para descartar una infección del tracto urinario sirven estos. En cuanto a las eliminaciones del sapo mucoso, también son muy frecuentes. Aquí se produce un fluido mucoso, a veces algo sanguinolento. La rotura del quiste vaginal, esta ya es un poco infrecuente, pues se produce una pérdida brusca del líquido cristalino por la vagina. Y al examen se puede observar la cavidad pequeña en paredes vaginales, esto es muy raro. En cuanto al hidro real decidual, también es infrecuente y se produce en la primera mitad del embarazo. Está presente un líquido claro, con tinte amarillo, a veces sanguinolento, desde espacio entre decidual parietal y refleja, que se fusiona entre las 16 y las 18 semanas. Tenemos también lo que es la rotura de bolsa amniocorial, es también infrecuente como los dos anteriores, muy raro, de espacio virtual entre corium y amnios y se produce por la animación de este último. En el esquema de antibióticos se puede decir que la administración de antibióticos de amplio espectro prolonga el embarazo, reduce las infecciones maternas y neonatales y reduce la morbilidad gestacional dependiente de la edad. Con base en la información disponible para reducir las infecciones maternas y neonatales y la morbilidad
dependiente de la edad gestacional, se recomienda un ciclo de tratamiento de 7 días y una combinación de ampicilina y eritromicina intravenosa seguida de amoxicilina y eritromicina orales durante el manejo expectante de mujeres con ruptura prematura de membranas que tienen menos de 34 semanas de gestación. En el régimen que se utiliza aquí es el régimen Eunice Kennedy Shilber, el ensayo de la red de unidades medicinas materno-fetal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. En este se habla de que hay que aplicar ampicilina intravenosa de 2 gramos cada 6 horas y eritromicina 250 miligramos cada 6 horas, esto durante 48 horas, seguidas de amoxicilina oral de 250 miligramos cada 8 horas y eritromicina base de 333 miligramos cada 8 horas. De la maduración fetal se puede decir que el uso de corticosteroides prenatales después de la ruptura prematura de membranas ha demostrado una reducción de mortalidad neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante. De esta maduración se recomienda que sea un ciclo único de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 y 34 semanas de gestación y puede considerar para las mujeres embarazadas de 23 semanas de gestación que están en riesgo de parto prematuro dentro de 7 días. Datos recientes indican que la administración de betamethasona en el periodo prematuro tardío entre las 34 y 36 semanas reduce la morbilidad respiratoria de los recién nacidos. Y además de esto hay que informar que no hay datos que apoyen el uso de corticosteroides antes de la viabilidad y actualmente no se recomienda la administración de corticosteroides en este contexto. Además de que la administración semanal de corticosteroides está asociada con una reducción del peso al nacer y del perímetro cefálico y por lo tanto no se recomienda. Bueno, ¿y qué medicamento para la inducción del parto en manejo no expectante de pacientes con ruptura prematura de membranas sin trabajo de parto se recomienda? El medicamento que se recomienda en primera instancia es oxitocina o misoprostol oral a bajas dosis, vigilando continuamente la hiperestimulación uterina en el bienestar fetal. Y no se recomienda para nada el misoprostol vaginal de uso vaginal en la ruptura prematura de membranas.